Este, el juego secreto de Moctezuma es casi una novela de ciencia ficción, digamos, ¿no? Porque no ha ocurrido nada de eso y sin embargo nos lleva precisamente al mundo prehispánico. Sí, 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 totalmente, Mónica. Pues gracias por la entrevista. Es en específico una ucronía, ¿no? O también se le llama ficción especulativa, Ujú. que es una de estas derivaciones de la ciencia ficción y de todo lo que llamamos mundo fantástico, ¿no? Es una ficción que parte de la historia, no es de la historia con altas, de la historia oficial que todo el mundo conocemos, pero atacada desde la literatura, explorando una de las posibilidades de esos quiebres, de esos huecos, de esos accidentes en la historia, y que bueno, que intentar continuar hasta llegar a la idea de que Hernán Cortés es decapitado y su cabeza es arrojada en las playas de Cádiz por Cuitláhuac, que es uno de los protagonistas de esta historia. Sí, es cierto eso, la cabeza de Hernán Cortés lleva muchísimos símbolos nuestros, digamos, ¿no? Es decir, cómo sería, hubiera sido si la historia se marca como tu libro, digamos, ¿no? Sí, vamos a pensar que este simbolismo con el que inicia la novela eh, tiene una retrospectiva, ¿no? No solamente Cuitláhuac llega con la cabeza de Hernán Cortés envuelta, cubierta de oro, que eso, y con la piel desollada de Hernán Cortés, esto parecería en nuestra cosmovisión muy occidental, pues como un acto bárbaro, pero de ninguna manera era un acto ritual, primero porque los españoles buscaron el oro todo el tiempo, que era un metal que para los indígenas, los aztecas, no era tan importante. Sí importante, pero sin que tuviera figuras de dioses, no tenía el menor significado. El primer acto de barbarie que ellos vieron es que los españoles fundían el oro en barras, ¿no? En lingotes, y fundían el oro de representaciones de lo más sagrado de sus dioses. O sea, eso era inconcebible. Y el acto del desollamiento era también de otro de los grandes dioses de Mesoamérica, que era Xipetotec, ¿no? Que era una especie como de ponerse la piel del enemigo encima y con eso lograr una conquista. Y el otro simbolismo importante de esta primera escena es que llega Cuitláhuac y atrás de él hay un montón de canoas y algunos barcos enormes de otras naciones indígenas que no son la mexica. Esto nos connota de que el segundo hueco de la historia es la posible confederación, la posible alianza de otras naciones indígenas nahuas y no nahuas. O sea, la historia oficial siempre nos dice que, bueno, que los aztecas eran, claro, el gran imperio, pero también había otros imperios importantes en Mesoamérica, los purépechas, los mixtecas, los zapotecas, toda la parte de Sinaloa, los mayos, y no hablemos del mundo maya, que era un imperio enorme, ¿no? Entonces, desde la literatura yo quise explorar esos huecos de la historia que siempre me pregunté, y bueno, ¿y por qué no incluyeron esto? ¿Y qué pasó el otro? Yo te quiero contar, Mónica, que yo nací en Cholula. Bueno, nací en Puebla, pero toda mi infancia la pasé en Cholula. Y yo nací en un lugar con la pirámide a menos de 1 kilómetro de mi casa. O sea, yo me iba a la escuela caminando y a una calle de mi escuela, de mi primaria, estaba la Gran Pirámide, que es la más grande en base del mundo. Y debajo de mi casa, 5 centímetros del piso, encontraba yo estatuillas, pedazos de obsidiana, puntas de flechas de obsidiana, cosas de esas que a mí me fascinaron y me llenaron la cabeza de este mundo prehispánico desde entonces. Ya cuando ahora leí sobre la matanza de Cholula, de estos 7,000 indígenas a manos de Cortés y de sus aliados, cortados en pedazos por niños, mujeres, ancianos, de forma despiadada, y leí esos ríos de sangre que corrían por donde yo iba a la escuela. Pues imagínate cómo se detonó esta historia. Fue de una Sí, forma
natural, porque yo ya la traía yo creo que desde hace muchas décadas en la cabeza. Sí, además Cholula, una ciudad rodeada de iglesias, digamos, ¿no? No sé cuántas iglesias hay en Cholula, pero son un montón, digamos, ¿no? Parecía ser que la colonia estaba totalmente en lucha con los indios de ahí, ¿no? Sí, por supuesto, eso es un símbolo de, o sea, no solo de resistencia, sino de guerra cultural. O sea, Ujú. la leyenda es que pusieron, o sea, en una de las crónicas se decía que había tantos templos indígenas como días del año, y de ahí salió la idea de, bueno, pues entonces hay 365 templos indígenas en Cholula, y se mandó la orden de poner una iglesia encima de cada una de ellas. Qué En realidad no increíble. hay tantas, No, sí son muchas, por lo menos debe haber 100 en sí. una ciudad que es pequeña, la puedes atravesar Sí, caminando. es una ciudad preciosa, de todas maneras, por las Y, iglesias y por todo lo que hay ahí, digamos, ¿no? Ahora, y no hay, perdón, perdón, nada más también es, decirte que es sí, cierto, o sea, cada cada calle hay una iglesia, entonces quiere decir que hay un templo abajo, ¿no? claro. Ahora, también es cierto que tú pones, mientras vas relatando tu libro, pones dos oposiciones con el término bárbaro, digamos, ¿no? Para ellos era bárbaro lo que ellos hacían, pero para los indios también era bárbaro fundir el oro, por ejemplo, en estas barras, ¿no? Sí, yo partí también de la idea de Todorov, ¿no? O sea, Ujú, la idea del otro. O ujú, sea, en nuestro discurso occidental, lo otro es lo indígena. Y bastó con voltear, o sea, la situación, ¿no? Invertir el algoritmo y decir, bueno, y si los otros son los españoles, y así lo vieron. Yo quiero contarte, fue fácil armar esta novela en el sentido de que simplemente me alejé de la explicación cortesiana de los vencedores, es decir, de los españoles. Las fuentes españolas son básicas, son las cartas de relación de Cortés, el libro de López de Gómara y Bernal Díaz del Castillo, básicamente. Todas las novelas o la gran cantidad de novelas que hay sobre la conquista es la repetición de ese discurso español, ¿no? De esa mirada español de quienes ganaron e intentan justificar sus actos ante la corona, ¿no? Para que además les den títulos nobiliarios, etcétera. Pero hay fuentes mexicanas, hay fuentes indígenas que permanecen, los mismos sobrevivientes los informantes de Sagún, que eran los ancianos sobrevivientes de la conquista, Tezosomoc, el mismo Alba Iztlizochitl, etcétera. Hay varias fuentes, y lo que hice fue simplemente cambiar de polo, o sea, que los otros fueran los españoles claro, y exacto. narrar desde dentro, Ujú, desde la cosmovisión indígena, y entonces pude reflejar eso que es prácticamente fue un holocausto, ¿no? ujú. Ahora, también es cierto que este holocausto del que tú hablas y, bueno, frente al que todos estamos todavía horrorizados, esta novela de ciencia ficción marca como una voluntad tremenda de enfrentar a los españoles y pareciera ser que en ese momento no sabemos si hubo tanta voluntad tremenda, digamos, ¿no? Porque hubo muchos indígenas que se sometieron a los españoles, digamos. Bueno, eso es parte también de la historia oficial. Déjame Mm, decirte algo. Es cierto que los españoles eran muy pocos, un ejército pequeño, 1,200, 1,400 españoles, y que realmente la guerra fue de los demás pueblos indígenas, de los pueblos sojuzgados por los aztecas contra los aztecas, incluso de traiciones dentro de la Triple Alianza, ¿no? Del Imperio Azteca, es decir, una facción texcocana se alió con Cortés, más los tlaxcaltecas, más los huejotzingas, los de Zempoala, etcétera, pero hubo otra facción de Texcoco que se mantuvo fiel a Moctezuma y a Cuitláhuac, igual que otros pueblos. La idea de que recibimos la conquista de forma casi agradecida me parece parte del mismo discurso claro, con el conquistador, que hemos crecido, ¿no? totalmente, que nos lo Ujú, han introyectado. Pero además esto no es que yo lo diga. Basta leer, por ejemplo, la obra de León Portilla, muy conocida, La visión de los vencidos, y todos los libros paralelos a ella para saber del canto, el canto lastimoso de haber
visto sucumbido todo su pueblo, tanto por enfermedad como por guerra, por esclavitud, porque las tierras les fueron arrebatadas. Y hay un caso muy especial que da respuesta a tu pregunta, y lo incluyo en el libro. Hay una carta de los señores de Huejotzingo, los clásicos aliados, ¿no?, de los españoles, que 10 años después de la consumada la conquista, se la envían al rey de España y le preguntan que cómo es posible que habiéndose aliado con ellos y habiendo hecho que el rey español hubiera derrotado a los aztecas, les estuvieran siendo arrebatadas sus mujeres, sus tierras, y estuvieran siendo esclavizados. Pronto se dieron cuenta los aliados de los españoles, incluidos los tlaxcaltecas, que era un cuento, o sea, que los españoles venían a arrasar a todos los pueblos nahuas. Hay otra respuesta muy clara a esto. La resistencia en la península de Yucatán de los mayas, o sea, no los sometieron hasta el año 1540, 1560, y esa guerra de resistencia continuó 2 o 3 siglos después con la guerra de castas. Aún en la actualidad, la zona mixteca, zapoteca, etcétera, resiste el embate de lo que llamamos la civilización occidental, ¿no? Claro, Hay es gente, cierto. hay gente en la península de Yucatán maya que no habla español. Yo vivía allá y me consta que no habla español, no se le antoja y no va a contestarte en español. Ellos hablan maya y se mantienen hablando maya. Entonces, esto también es un discurso de que recibimos con nuestra nobleza indígena, pues todo ese aplastamiento y ese arrasamiento de nuestra cultura. Van las dos últimas. La primera es preguntarte si en lo que crees precisamente es en este texto crónico que tú haces, esta posibilidad de que esta ciencia ficción se convierta en una realidad conforme, bueno, ya nos colonizaron y ya ganaron, pero ¿qué pasa con la gente futura? ¿Qué pensará sobre esta colonia, no? Mira, yo creo que en el siglo XXI no, todos los pueblos del mundo se van a revisar, ¿no? Estamos en plena revisión histórica. O sea, en Europa pasa lo mismo. Quienes viven ahora son los nietos de los nazis, ¿no? Que ahora que tienen que convivir con los nietos de los judíos. Esto va a suceder. Esto es necesario que suceda. Ahora, de que pase a la realidad, pues no hay ningún peligro, ¿no? Ni siquiera Latinoamérica se pone de acuerdo desde que fue fundada, Claro. mucho menos ahora va a poder resistir, pues no podría resistir una invasión de un imperio como el chino, o ni siquiera Estados Unidos, o una potencia, Alemania o Gran Bretaña. Yo creo que no se trata de eso, se trata de imaginar eh, quiénes somos, de dónde venimos, y si podemos tener una relación más sana, ¿no? No de amor-odio como ahora se propone con España, tomando en cuenta que en ese tiempo España ni siquiera era España, era el reino de Castilla y León, que además estaba en guerra con los moros y guerra con los francos. Era otro mundo, era un mundo de guerra, ¿no? Entonces, sin meterme en rollos políticos, la idea del perdón, pues está bien, pero sería más interesante revalorar nuestros orígenes, generar más cultura alrededor de ello, este, revisar las pirámides que tenemos, las zonas, generar más conocimiento alrededor del tema, ¿no? Y bueno, la literatura, en serio que es quizá el único lugar donde la libertad es plena y podemos entender quiénes somos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Perfecto. La última pregunta sería, ¿el poder blanco sigue existiendo en el mundo, digamos, ¿no? Esta es también el juego secreto de Moctezuma como un aporte también a ver la vida de manera diferente, digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que el poder blanco también está entrando en una revisión, en el sentido de que cada vez estamos revalorando más las otras culturas, las cosmovisiones de Uh -huh. otros pueblos, ¿no? O sea, cada vez somos
rechazamos más esta idea mecanicista del progreso, de la civilización, incluso del feudalismo, capitalismo, y regresamos a nuestros orígenes, ¿no? Yo lo que quise aquí ser fue dinamitar la historia a través de la literatura, ¿no? Creo que fue una apuesta arriesgada, pero quería crear una épica de lo mexicano. No tenemos en la literatura mexicana una epopeya, ¿no? A la manera en que los griegos tienen su Ilíada y su Odisea, y los lusitanos tienen la Luisiada, etcétera. Y no tenemos, incluso en Latinoamérica, esas épicas, teniendo como antecesores pueblos profundamente guerreros, ¿no? Pueblos profundamente míticos, mitológicos, y hasta mágicos para nosotros. Y yo intenté llegar ahí, ¿no? No sé si lo logré, pero realmente intentaba hacer a partir de la historia, una historia paralela que nos diera mayor identidad como naciones, ¿no? Muchas felicidades y muchas gracias. No, al contrario, Mónica, es un gusto platicar contigo.